mucho, pero creo que es de lo que menos entendemos. Y digo menos, me añado a la lista, porque hablamos muy seguido de la sangre de Cristo y creo que en el fondo no tenemos idea de lo que estamos hablando. Entonces yo traté de entender algunas cosas, me costó muchísimo trabajo toda la semana tratar porque si de algo hay en la Biblia, del tema es de la sangre, desde el Génesis hasta, o sea, está saturadísimo. Te digo, miren, ya no hay yo ni por dónde tirar, no hay por dónde irme porque es un tema muy disperso, muy complejo. Traté de encontrar algunas orillas porque mi idea no era un mensaje pentecostal, donde uno dice la sangre de Cristo, eso ya veo, esa paz de Cristo, Lole. Y es una declaración absoluta y totalmente cierta, pero enriquece más entender lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, yo quiero orar por su sistema circulatorio, por su sangre, porque estamos hablando de lo que de ti fluye. Y algo que nosotros fluye en nosotros es sangre. Así que comenzamos. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. El día de hoy, Padre, hablaremos acerca de la sangre que tú has puesto en nosotros. Así que en tu nombre bendigo el sistema circulatorio de tus hijos. Bendigo sus venas, bendigo sus arterias, todo endurecimiento sea sanado, sea liberado su circulación de todo colesterol malo, sea toda inflamación, todo accidente vascular, su corazón, Padre, sea sanado y tenga un crecimiento sano y normal hasta donde debe ser nada más, su ritmo sea correcto, sea estable. Padre, bendecimos su sistema circulatorio, su sangre tenga la composición y la densidad suficiente y necesaria, suficientes plaquetas, suficientes glóbulos blancos, suficientes glóbulos rojos para estar sanos y completos. La sangre, el corazón tenga la fuerza para irrigar hasta lo más lejano de su cuerpo para que todo esté nutrido y alimentado y sustentado por esa sangre. Sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, comenzamos con el tema. Entonces hablaremos de esa sangre que fluye en nosotros. Los textos que tenemos ahí para comenzar parece que no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar, pero tienen todo que ver. Está Génesis 2:7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, ¿cómo se dice hombre en hebreo? Adam, del polvo de la tierra, mire, tierra en hebreo, casi siempre se escribe Eretz. En la Biblia, cuando se dice la tierra, se dice Ha-Eretz, que se parece mucho a la palabra árbol, que es Etz. En algunos pasajes, solamente en algunos, en lugar de decir Eretz, que es tierra, usa el término Adama. Entonces vea la raíz compartida entre el hombre Adam y la tierra, ¿qué? Adama, que al final los dos también significan rojo o rojizo. Y sopló sobre su rostro el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. La otra versión que tengo aquí dice: Hashem Elohim formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Entonces el hombre se transformó, ¿qué? En un ser viviente. La palabra formó, ahí está en hebreo, es baitzer con doble i, que es la doble yod. Está escrita con dos letras yud o yod, aludiendo a la doble vida de este hombre, que es lo que nos hace diferentes de los animales. Porque los animales tienen una yod, que es la vida
biológica y nosotros tenemos la doble yod, que es la vida biológica y la vida espiritual. Siguiente página. Entonces, quedémonos con esto. ¿Cómo se dice hombre en hebreo? Hombre como término genérico, porque puede ser que algún feminista o una feminista diga, no, ¿por qué hombre? También mujeres. No, hombre en término genérico, se refiere al género humano, en términos generales, para que no, porque es el problema que la gente no entiende, ¿no? O sea, que quieren a fuerzas violentar principios del lenguaje y de comunicación. ¿Sí? Hombre en términos genéricos, incluye hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, Adán y tierra, polvo de la tierra es ¿qué? Adama, que los dos se parecen también significan rojo o rojizo. Siguiente página. La palabra sangre en la Biblia es la palabra dam. Me regreso, ¿cómo se escribe hombre en hebreo? ¿Y con qué termina? Dam. Y también está en la palabra tierra. Me regreso. La palabra sangre en la Biblia en hebreo es dam. Aquí está, dam. Váyase aprendiendo, porque hay algo que entendí yo que no lo encontré en toda la semana y estaba escudriñando, estaba orando, estaba estudiando y de repente Dios me enseñó, le digo a Miriam, estaba orando una mañana y de repente así en la oración el Padre me explicó algo muy interesante que no estaba, se me estaba yendo de la vista, lo tenía en el punto ciego y de repente me lo traen. Entonces Dam tiene dos letras hebreas, esta primera que parece un ángulo, esta primera, cuadrito semicerrado, es la letra Dalet, que significa puerta. La segunda letra, por eso es Dam. La otra es la Mem, que es un vientre, significa vientre. Entonces Dam, que significa sangre, como cuando se derrama a causa de muerte, de hombre o de animal, por analogía, jugo de uva, homicidio, muerte. Ahora, aquí hay una distinción entre la sangre por cuestiones de muerte y la sangre por cuestiones de vida. Es algo parecido a lo que analizamos la semana pasada del agua, mientras está sola, no tiene vida. Cuando entra en contacto con el ser humano, entonces se convierte en agua viva. Siguiente página. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las letras que componen la palabra sangre? La primera es ¿qué? Dalet. Y la segunda, Mem. Mem. Dalet, puerta. Mem, vientre. Entonces, ¿cómo se dice sangre en hebreo? Dam. ¿Cómo se dice hombre en hebreo? Adam. ¿Cómo se dice tierra en hebreo? Adamá o Adama. Siguiente página. Adam es el hombre. Ahora, vea, ahora ya la otra era sangre como cuando se causa muerte, es una sangre fuera de, que se ha derramado, que está sola está más vinculada con la muerte. Pero cuando ya nos vamos al hombre, que es Adam, simplemente se le agregó una Aleph al principio y es lo que lo convierte como Adam y lo convierte en hombre. Ya aquí significa mostrar sangre en el rostro, o sea, ya es la sangre circulante, la sangre viva. La sangre también habla. Vamos a ver algunos principios muy interesantes acerca de la sangre, pero la sangre habla. ¿Qué pasa cuando uno le da vergüenza? ¿Por qué se pone rojo? La sangre comienza a irrigar hacia el rostro. O sea, la sangre va a subir la temperatura, o si se asusta, dice, me puse helado, porque la sangre se fue a otros puntos específicos y provocó que otras partes se quedaran con menos sangre. Entonces la sangre habla, la sangre comunica si hay emociones, si hay frío, si hay calor, si hay peligro, si hay alegría. O sea, hay una comunicación de esa sangre viva que está hablando a través de nosotros. Y ahorita vamos a ver el pasaje aquel que dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de ¿quién? De Abel.
Entonces, vamos a ir entrando en esos principios. Con esta sola Aleph, todo cambia. Y la letra Aleph, en el lenguaje de las letras hebreas, representa a Dios porque es el valor del 1. Es el principal. O sea, cuando tú metes a Dios en la fórmula, la vida entra. Es el Espíritu insuflando, soplando sobre aquel barro, sobre aquel que tiene. No quiere decir, póngale atención, porque no quiere decir que cuando Dios nos hizo del barro, hizo un muñeco de barro. Había grado de vida biológica ya en nosotros, ¿no? Porque de repente nos afiguramos un mono de barro. Como que Dios estaba jugando a los monitos de barro y luego ya cuando lo hizo, le sopló y comenzó a. Tipo Pinocho, donde Gepetto lo hace de madera y de repente cobra vida. No, la verdad es que Dios crea cosas con vida. Pero cuando sopla sobre él, es cuando le inyecta la doble yod o la doble yud, que esa letra es como una apóstrofe, una comilla superior, que representa el espíritu, es la letra espiritual. Entonces sopla su vida sobre el ser humano, entonces las cosas cambian. Por eso la sangre del animal es diferente de la sangre del ser humano, en cuanto a su lenguaje y en cuanto a su importancia. ¿Sí? Estoy tratando de explicar lo que me costó entender. Siguiente, Adama. Aquí está otra vez en medio el dam, la sangre. Adama, que viene de su rojez, generalmente también se puede significar agricultura, labrador, nación, país o tierra. Aquí está el aled al principio y la het al final, aunque esa es muda. Pero como tiene este símbolo abajo, la mem se lee como ma, como a, se le agrega la a. ¿Qué tiene que ver la sangre con el ser humano y con la tierra? Comparten la misma raíz. Es más que el color. Cuando la tierra se queja porque los hijos de Dios no se han manifestado, dice que la tierra ¿qué? Gime por la manifestación de los hijos de Dios, y es porque la tierra ha sido contaminada con una sangre que ha sido derramada de forma incorrecta, y entonces necesita la manifestación de la sangre depositada o redimida en los hijos de Dios para que la relación entre la sangre, el ser humano y la tierra sea sanada. Nos puede costar, biológicamente, uno de los mayores ingredientes para abonar la tierra es la sangre. Si una persona, hay un animal muerto, una persona muerta en algún lugar, se sepulta, se entierra, esa tierra se convierte en una tierra muy fértil. No es solamente por la carne, es más por la sangre que en esa persona estaba. Entonces la comunicación entre la tierra, que se supone que el hombre salió ¿de dónde? Fue formado de la tierra, y entonces se comparte el mismo principio de la sangre entre esos tres. Por eso la tierra se contamina con la sangre incorrecta. Sí, me está recordando Patty Rossi, que ya participaron en un cortometraje de Las Madres Buscadoras, que uno de los indicadores que usan las madres buscadoras para encontrar restos humanos es árboles frondosos o arbustos muy floridos, porque si sepultaron a alguien ahí, se fertilizó, agarró fuerza a aquel lugar. Entonces siempre la tierra se va a quejar si la sangre que se derramó es por contaminación. Pero la tierra va a estar feliz cuando se derrame la sangre de la manera correcta.
Por eso la Biblia dice que cuando un animal se sacrifica se tenía que degollar y derramar la sangre en tierra, porque era un acto de justicia, es un acto limpio, la tierra lo recibe, la tierra se fertiliza, entonces hay una comunicación espiritual entre la tierra y el ser humano. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener un pacto con la tierra para que la tierra nos devuelva y nos dé la bendición del fruto. Pero si la contaminamos, la tierra se quejará y entonces sucede lo que dice el profeta: la tierra vomitará a sus habitantes por el hastío en el que está cayendo. Ahora, aquí hay esto, lo que les dije que no me había caído el 20. La sangre, no oye cómo explicarlo, pero le puse la doble puerta. Incluso cuando hablamos de corazón en la Biblia la palabra corazón se escribe lev. Haga cuenta que va a poner levita, pero nada más hasta la V, lev. Así se escribe corazón. Y son las dos letras, la B, que es la Bet, es con la que comienza la Torah, y la Lamet, Lev, es con la que termina la Torah. Pero cuando la Biblia habla de corazón, le decía yo a Miriam, corazón en la Biblia por lo regular se refiere no al órgano, no al órgano de nuestro corazón, sino se refiere al centro espiritual del ser humano. Puede ser mente, puede ser emociones, puede ser espíritu, pero un pasaje expreso que nos hable del órgano del corazón en la Biblia no lo hallo. Necesito buscarle un poco más. Pero cuando estaba yo orando y de repente el Padre me recordó cómo se llama la primera letra de la palabra sangre, es dam. La primera letra, acuérdese que en hebreo se lee de derecha a izquierda, sí, nosotros leemos y escribimos de izquierda a derecha. En el hebreo es de derecha a izquierda, por eso se lee dam. ¿Cómo se llama esta primera letra? Dalet. ¿Y esta otra? Mem. Dalet es una puerta, y una puerta es para entrar y es para salir. Pero el mem, la mem, también es un vientre. Y ese vientre también es una puerta en las mujeres de entrada y de salida. Entra la semilla y sale el fruto. Entonces la sangre es la comunicación de doble salida, de doble puerta, entrada y salida. Vaya conectando las ideas porque no está fácil a veces de repente al principio agarrarlo, pero vamos a entender que la sangre es un sistema de doble puerta. Efesios 2, 16 y 18 dice: para que pueda reconciliar, ¿qué hizo Jesucristo a través de su obra? Reconciliar a ambos, nuestro Señor, en un cuerpo por su ofrenda en el Talui et al Haetz. Aquí significa esto que está en blanco, dice colgado en el madero. Es lo que le he venido diciendo. La Biblia no usa la palabra cruz. Haetz significa el árbol o el madero. Habiendo aniquilado la enemistad a través de Jesucristo, pues por medio del Señor Jesucristo tenemos que acceso por el Espíritu en el Padre, nuestro Padre, Abinú. Acceso, diga conmigo, la sangre de Jesucristo nos dio acceso. Pero para que haya acceso tiene que haber una puerta. Puertas de entrada, puertas de salida. Por eso traté de construir esta imagen lo mejor que logré hacer, porque siempre que le digo a la I, hazme esta imagen, y siempre me va a poner la cruz así, ¿verdad? Siempre. Entonces tuve que hacer algo. Entonces cuando le abren al Señor Jesucristo con una lanza, ¿en dónde le picaron? En el costado.
Algunos suponen que pudo ser debajo de las costillas, aquí por el tórax, otros más hacia el vientre. Salió de él agua y sangre para que hubiera un derramamiento hacia la tierra. Entonces comenzaba un proceso de acceso, porque se estaba abriendo una ¿qué? Una puerta a través de su carne, a través de su sangre. Siguiente página. Esa puerta es la puerta que se abre y se cierra. Ahora, la letra Mem, que es la segunda letra de la palabra sangre, se usa de dos maneras. Está la Mem abierta, aquí véale un espacio abierto abajo, a esta le llaman Mem abierta y la otra se llama Mem cerrada. La Mem cerrada, la Mem abierta. Ahora, vea Juan 19:34, pero uno de los soldados, ¿qué hizo? Lo traspasó con una lanza y al momento le salió, ¿qué le salió? Dam y Mayim, o sangre y agua. ¿Sí? Ahí está el Mayim. Cuando vemos Mayim en el hebreo, tiene dos Mem. La inicial está abierta y la final está, ¿qué? La primera está, ¿qué? Abierta y la segunda está cerrada. Entonces, se tenía que abrir una puerta para que tuviéramos acceso. Y esa puerta se abrió a través de ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Si no, no podíamos entrar. O sea, la sangre de Jesucristo sí es para redención, sí es para perdón de pecados, pero es el camino del que habla la Escritura, el camino vivo que se abre para que pudiéramos entrar. Y era a través de su sangre. ¿Sí? Se abrió la puerta. Por eso en Juan 19 dice, yo soy la puerta. Si a través de mí algún hombre entra, él será salvo e irá ¿qué? Dentro y afuera. La Reina Valera dice, entrará y ¿qué? Entrará y saldrá. Usa los dos términos, porque es la puerta que se abre y la puerta que se ¿qué? Que se cierra. ¿Sí? Para darnos esa circulación de acceso. Siguiente página. Vamos tratando de ir amarrando ideas. Aquí hay otro asunto que tiene que ver también con estas dos puertas de acceso. La sangre para circular en nosotros tiene un ritmo. Va y viene. Cuando a usted le miden la presión sanguínea, normalmente es ¿qué? 120/80. 120/80. El primer número, el 120, es la presión sistólica, que es la fuerza que hace el corazón cuando se apachurra para empujar la sangre y mandarla hacia el resto del cuerpo. Y cuando suelta, es la presión distiólica. Es para que, ese soltar es para que la sangre regrese al corazón. Entonces, la forma más fácil de entenderlo es cuántos le han sacado los moquitos a los niños con esas bombitas. ¿Verdad? Entonces, tú lo apachurras, sale airecito, lo sueltas y ¿qué hace? Jala los moquitos de la nariz. Entra, sale, entra, sale. Aquí está. Es cuando entra en reposo para que la sangre entre. Acuérdense que la sangre que va y se distribuye a nuestro cuerpo va a través de las arterias. Y la que ya regresa sucia para que se vaya a limpiar en el sistema de los pulmones, regresa a través de las venas. ¿Sí? Entonces, la sistólica es para que la sangre ¿qué? Salga, que se distribuya.
y la distiólica es para que entre la que viene de regreso. Entrada, salida. O sea, el mismo diseño biológico nos enseña el mismo principio de las dos letras de la composición de la palabra sangre. Las puertas de entrada y las puertas de salida. Y que tienen que latir a un ritmo correcto. Quiere decir que si tenemos obstrucción en las venas, hay colesterol, otras cosas, y entonces el corazón, para mandar la sangre, tiene que hacer una presión más fuerte. Eso es cuando se nos sube la ¿qué? La presión arterial. Está haciendo demasiado esfuerzo y esa demasiada presión puede producirse accidentes vasculares. O sea, es como, bueno, Luis no está aquí, hasta allá, pero los fontaneros saben que hay tubos y mangueras que están diseñados para cierta presión. Una ocasión, como siempre soy el que le arregla las cosillas en la casa de mi mamá, una ocasión me habló, oye, se me reventó y salió un aguar y quién sabe qué, y le tuve que cerrar ahí afuera. Y fui, es que una de las veces que llegó el agua llegó con tanta presión que la manguera de lavaplatos ya no tenía la suficiente capacidad para aguantar la presión y la reventó la manguera. Es el mismo principio. Entra, sale. Más bien, entra, sale. Primero de Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a ¿qué? A mi corazón y a mi alma. ¿A qué ritmo se debe mover el Hijo de Dios? ¿A qué ritmo? Al ritmo del corazón de Dios. Y en la presión no solo se mide la presión de entrada y salida, también se miden los latidos por minuto. Ya ve también que le dicen uno cuántos, en promedio cuántos latidos deben ser por minuto. Ayúdenme ustedes que son bien buenos en eso. 80. ¿Sí? Hay algunos que se les mueve más rápido. Bueno, eso también habla de que la sangre habla, porque si estamos asustados, nerviosos o algo, es el principio de los polígrafos, que primero le hacen unas preguntas en las que no hay factor de riesgo de mentira y comienzan a cambiar las preguntas y entonces comienza a cambiar el ritmo cardíaco, porque la sangre habla. Siguiente página. La sangre, al tener ese sistema de puertas de entrada y salida, tiene un sistema de conexión y tiene voz. O sea, todo el cuerpo está comunicado por ese sistema circulatorio que llega hasta la última extremidad de nosotros. Cuando alguien se checa sangre para checar su nivel de azúcar, desde la punta del dedo hasta la parte más lejana del cuerpo le pueden picar y hasta allá va a haber pequeños vasos capilares, vasos sanguíneos que están siendo irrigados por un sistema que viene desde aquí. Entonces va a llegar, hay una comunicación permanente. Entonces la sangre hace una conexión. Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la ¿qué? Dam, o la sangre de tu hermano, ¿qué está haciendo? Gritándome desde la tierra, porque la sangre conecta. Si esa sangre hubiera sido derramada de manera justa, la tierra lo recibe y no hay problema. Pero como fue derramada de forma injusta, hay un problema ahí que está trastornando el diseño. Hay una conexión dañada. Le decía yo, no sé si a Miriam o con alguien platicaba yo, imaginémonos si tuviéramos, no quisiera yo tenerlo, la verdad, pero que alguien de repente tuviera la capacidad para escuchar todos los gemidos que desde nuestra tierra se están escuchando, porque esa sangre está gimiendo, está gritándole a Dios desde la tierra. Esta era la de Abel, fue el primer crimen, el primer asesinato. A estas alturas, con los miles y millones de crímenes que hay, literalmente nos volveríamos locos escuchando todo lo que está pasando.
porque la sangre tiene voz y la sangre conecta. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo, el Mesías? Libó, derramó, vertió su sangre en la tierra para redimir, para sanar la tierra, para hacer una conexión. Vamos a ir entendiendo principios de la redención desde otra perspectiva, porque la tierra necesitaba ser redimida también, porque el hombre salió de la tierra, porque se redime el ser humano, se redime la tierra, se redime todo el sistema para que esto sea. Por eso cuando el hombre peca, entonces la tierra comienza a producir animales de ponzoña, plantas con espinos, porque ya hay un trastorno, se altera el diseño en este proceso. Entonces nuestro Señor Jesucristo la derramó para redimir, el Señor Jesucristo estaba conectando, no había conectado con la tierra hasta que no derramó su sangre. Cuando la sangre llega a la tierra, entonces hay una conexión de él como ser humano hacia arriba. Comienzan a abrirse las puertas para el proceso de la redención. De lo contrario, no se podía dar, no podía suceder. Contrario a la sangre de Abel, que era la sangre de un justo derramada por un crimen, entonces esa sangre no había caído de la manera correcta a la tierra y estaba cerrando las puertas. Ezequiel 22:4 dice: en tu sangre que derramaste, ¿qué? Has pecado y te has contaminado en tus ídolos. O sea, la tierra está hasta el tope de contaminación, de sangre derramada por todos lados. La obra de redención de Jesucristo en eso consiste. Ahí comenzó el proceso de conectar una vez más, abrir los caminos, el camino vivo y santo, para que el hombre pudiera llegar otra vez, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Conectarnos una vez más a través de esa sangre. Y aquí está la sangre de Abel clamando desde la tierra. Siguiente página. Mire el principio que presenta Pablo, 1 Corintios 6:16. Voy a leer hasta el 18, pero primero el 16. ¿No saben que el hombre que se une a una prostituta, qué pasa con él? Se convierte en uno con ella. Pues el Tanakh dice: los dos vendrán a ser un cuerpo. O sea, la sangre conecta. En cuanto entra el contacto sexual, siempre hay microderramamientos de sangre, aun y cuando la mujer ya no sea virgen o el hombre no sea virgen. En el contacto sexual hay microderramamientos de sangre, o incluso los besos mismos, al tener alguna pequeña herida o lo que sea, habrá microderramamientos de sangre, habrá una conexión. Entonces la sangre conecta. Cuando el hombre se une a una mujer, a una ramera, dice: se hace uno con ella. O sea, ya él también es ramero. Es como un hombre que piensa que él no es homosexual porque fue y se acostó con otro hombre, pero el homosexual era el otro. No, en cuanto lo hizo, ya él también es, o por lo menos participó como tal, por el derramamiento y la conexión que la sangre tiene, porque son puertas que se abren para conectar sistemas, no solo enfermedades. Usted sabe lo valiosísimo que es la sangre y cómo nuestra sangre habla biológicamente, y para encontrar enfermedades por lo regular es un examen de sangre, y ahí vas a encontrar de todo, de un montón de cosas. La sangre le va a decir a los científicos qué hay ahí, porque la sangre habla. Entonces aquí la advertencia es: cuidado con quién compartes tus fluidos o te conectas. Y el verso 17 dice: pero la persona que está unida al Señor es un solo ruaj con él. Diga conmigo: yo me uno al Señor por la sangre del Cordero que derramó en el madero. O sea, no es lo mismo unirse a un prostituto o a una prostituta o a cualquier persona, conectar con él a través de los microderramamientos de sangre, que conectarse al Señor a través de la sangre de Jesucristo. Y el verso 18 está bien grande, ya me salí. Por lo tanto, huyan
Dile a tu vecino, huyan de la inmoralidad sexual por la importancia de la sangre, por las conexiones que se habilitan. Porque por eso tanto problema emocional hoy en día, por eso tanta pérdida de identidad hoy en día, porque una persona sana está conectado con una persona, con su cónyuge, y es uno con él. Una persona que está conectada, que ha tenido o está con contacto con varios, está disperso. Tiene una parte de la acá, otra parte de la allá, otra parte de la allá, por acá, repartido por todos lados, ya no sabe quién es. Entonces los trastornos que la sociedad está viviendo son muy graves hoy en día, y en nombre del amor que le llaman. Es que es amor y en sus expresiones y hacen una bola de barbaries que los seres humanos no alcanzan a entender la importancia que todo esto tiene. Siguiente. Hechos, hablando de la conexión y la voz de la sangre. Hechos 17, 26 y 27. Y de una sangre, póngale atención a esta expresión. ¿De dónde? Principio importante y relevante. Hay una sola sangre que Dios creó desde la eternidad. Una sola. De esa una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hay una sola sangre. ¿Qué es lo que pasó con el pecado? Contaminó la sangre, contaminó el ADN, le metió iniquidad, trastornó la sangre. Como son puertas, fue la puerta de entrada para todo tipo de maldad, de maldición, de iniquidad, de pecado. Pero el Padre de una sola arrancó todo. Y seguramente la depositó en la tierra, por eso nos agarró y nos formó de ahí. Por eso ahí está el Dam, sangre, el Adam, hombre, y el Adamá, tierra. Porque de ahí toma y forma todo el linaje de los hombres. Y en el verso 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos. Hay una sola sangre. ¿Qué es lo que entendemos por la sangre de Cristo? Pregunta a estas alturas del partido. ¿Es la sangre de nosotros es diferente de la sangre de Cristo? Ahí es donde comenzamos a entender cosas muy interesantes. Porque ¿cuántas sangres hay? Una. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, ahorita vamos a ver otro pasajito que está más adelante ahí, pero dice que participó. ¿De qué participó? De carne y sangre. O sea, Él fue hecho bajo la misma sangre que usted y yo fuimos hechos. ¿Para qué participó de esa sangre? Ahorita lo vamos a ver. Para redimir la iniquidad que estaba en nuestra sangre. Es la sangre del Mesías, es para la redención de familias. Diga conmigo, cuando mi sangre se redime, a ver, dígalo bien, cuando mi sangre me redime, entonces mi corazón bombea y va a llegar hasta las partes más lejanas de mi familia. Diga conmigo, la sangre redimida en mí alcanzará hasta el más lejano de mi familia, porque es un principio de bombeo, es un principio de redención. Entonces la sangre de Cristo es la sangre, la única sangre que siempre ha existido, porque el primer Adán o el primer rojizo o el primer que tenías portador de la sangre pecó. Entonces tuvo que venir el ¿qué? El segundo Adán, en el cual también había sangre, pero ahí se redimió la sangre.
¿Me estoy explicando? Entonces la sangre se redime en Jesucristo. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, simplemente estamos hablando de una sangre, de la sangre que es eterna, redimida. O sea, no es algo diferente a lo que el Padre había hecho desde la eternidad. Y la buena noticia es que ahora está en nosotros. Fuimos creados con esa sangre y lo único que sucedió en la redención es que se limpia y se alinea al diseño de, de lo que llamamos la sangre de Cristo. Y aquí está. Me gustó cómo me salió este diseño, porque Jesucristo derramó su sangre en un ¿qué? En un madero, y de ahí brota, entonces comienza a fluir a través de toda la familia. Puros X. No, mira, ahí están unos chiquitos, ahí están los más chavos. Siguiente. Es el texto que le estoy diciendo. La redención de la sangre. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos, ¿qué hicieron los hijos? Participaron de carne y sangre. ¿De cuál sangre? ¿De cuál sangre? Primeramente, ¿de cuál sangre? La sangre de Adán, la sangre eterna, la sangre única. O sea, no hay otra sangre. De una sola sangre se hizo todo. ¡Sas! Como participamos de carne y sangre, entonces, ¿qué hizo Él, Jesucristo? También participó ¿de qué? De lo mismo. O sea, la sangre que estaba en Jesucristo es la misma sangre que corre en nosotros, de la misma composición que tenemos nosotros, riñones, hígado, mismos composición química, bioquímica, cerebral, hormonal, todo lo que tenemos lo tenía Él. Todo. Él participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Jesucristo vino y en la carne redimió la sangre, anuló el poder del pecado que estaba condenando a la raza humana, que había entregado o vendido a Adán y Eva para comenzar el proceso de redención de la sangre. Esa sangre fluye en nosotros. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Diga conmigo, ahora soy libre porque tengo sangre azul. O sea, sangre redimida. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, porque los ángeles no participaron de carne y sangre. Son espíritus. Ellos no necesitaban el proceso de redención. No los redimió a ellos, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. ¿Voy bien? ¿Estoy explicándote? Es que no quiero que se queden muchas dudas en el aire porque sí está complejito de repente. Siguiendo hablando de conexión y sangre. Marcos 18, 10, verso 8 dice, y los dos, ¿qué pasa con ellos dos cuando se casan? Serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Los esposos en el lecho, una vez que se casan, el diseño original es el rompimiento del acceso vaginal en la mujer con derramamiento de sangre, en menor o en mayor grado. Eso hace que el hombre y la mujer se unan y lo que algunos llaman la mentalidad antigua o la escuela conservadora entienden que cuando un hombre y una mujer se casan ante el civil o ante la iglesia o como sea, hasta que no entran en el hecho matrimonial y sostienen sus relaciones íntimas, usan el término se consumó el matrimonio. Y en la mentalidad antigua, incluso todavía hay culturas más al oriente donde se acostumbra
que hay testigos de la de la noche de bodas. O sea, no adentro, a la puerta. Y una vez terminado el acto, van y sacan la sábana en la que estaban ellos acostados para ver si hay sangre y dar testimonio de que la mujer era virgen. Si el hombre se quisiera echar para atrás, diría, no era. Es muy incierto, muy subjetivo naturalmente, no estoy diciendo que sea válido el principio, lo que estoy rescatando es el principio de la validación, de la conexión entre un hombre y una mujer. La mujer derrama sangre cada 28 días, la madre derrama sangre al alumbrar, y la conexión de sangre entre madre e hijo es muy poderosa porque el hijo también hace ese rompimiento para el derramamiento de sangre. Por eso la relación madres-hijos es entrañable, es muy profunda, por ese derramamiento de sangre que se vive ahí. Y la palabra pacto en hebreo es brit, que significa partir, romper. O sea, pacto en hebreo es brit, que significa partir un animal, abrirlo para que derrame su sangre y entrar en ese pacto. Se parten para derramar y para conectar, que fue lo que hizo Jesucristo en el madero. Fue partido para entrar en ese pacto, para conectar. Siguiente. Nuestra conexión al Cordero y al servicio. Levítico 8:23. ¿Por qué están tan serios? ¿Están enojados, no? Levítico, después que había sido sacrificado el segundo animal en el proceso de consagración de los sacerdotes, Moshe tomó algo de su sangre y la puso. ¿En dónde la puso? En el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y en el dedo pulgar de su mano derecha, y en el dedo pulgar del pie derecho. Y luego en el siguiente verso dice que mandó traer a los hijos de Aarón e hizo el mismo acto, les puso sangre en el lóbulo derecho, sangre en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Al ser la derecha, las personas normales son derechas, los más irregulares son zurdos, y los más fuera de sí no sabemos ni qué somos, porque no sé si soy zurdo o soy derecho. Fuera de diseño. Ya no sé qué soy. Pero la diestra es la parte por diseño de la fuerza. Aquí nos habla de un principio para servir a Dios, de conectar a través de la sangre nuestro oído para escucharlo, nuestras obras en las manos y nuestro destino en los pies al torrente sanguíneo del Creador. Si no conectamos a través de la sangre del Cordero, nos va a suceder lo que le sucede a muchas personas, que en lugar de estar trabajando para el Rey de Reyes, para el Señor de los Señores, para el Eterno, terminan trabajando para construir nombre propio o banderas o instituciones, y se les olvida conectar con la sangre del Cordero. El día que dejamos de oír y sentir, acuérdense, cuando la presión aumenta, uno de los síntomas es en los oídos, ¿cierto o no? Que comienzan a zumbar o se le tapan a uno. Bueno, a mí yo lo siento cuando estoy en un avión que cambia de presión atmosférica. Lo primero es que comienzo a sentir que los oídos se me tapan, y ya más con chicle ya es porque cambió la presión, cambió el ritmo. El día que dejamos de escuchar, nos desconectamos de arriba y entonces terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer.
Y todo ministro y todo siervo de Dios debemos tener mucho cuidado de siempre estar conectados a través de la sangre con el Rey. Siguiente página. Ya casi voy acabando, creo. La voz de la sangre. Hebreos 12:24. Ya lo vimos ahorita. Al mediador de un pacto renovado, Yahshua, y a la sangre rociada. Reina Valera dice que habla mejor que la sangre del cordero, que habla mejor que la de Abel. Esta versión dice que habla de mejores cosas que la de Abel. Por ejemplo, si nuestra sangre hablara, bueno, que sí habla, pero si la escucháramos, ¿qué diría? Hay una canción de Samuel Hernández, ¿no?, que dice: si esta almohada hablara. ¿Sí? Es muy lloradora la canción. ¿Sí no la conoce, no? No, pues que ustedes oyen puras de los Tigres del Norte, yo creo. Yo oigo puras cristianas, puras que alaban al Señor. Samuel Hernández sí es un hijo de Dios. Seguramente nuestra sangre tiene muchas cosas que decir. ¿Dónde se ha metido? ¿Con quién se ha conectado? ¿Qué comió? ¿Cómo se está sintiendo emocional, espiritual, mentalmente? La sangre tiene un lenguaje muy poderoso. Nuestra tierra, al ser también composición que comparte con la sangre, también habla. ¿Y qué habla? Imagine la sangre, que veamos la tierra con su color rojizo por la sangre que ha sido derramada. ¿Qué voces cree que saldrían ahí? Le voy a poner un ejemplo muy visual, muy gráfico. A la entrada del Palacio de Gobierno aquí en Chihuahua, ¿qué voz está siempre clamando ahí y que no nos dejan que se nos olvide que está clamando desde ahí? La voz de Marisela, la señora que clamaba justicia por su hija y que fue asesinada a la puerta del Palacio de Gobierno. Y que es un hecho, esa sangre está clamando desde ahí. Deme ejemplos. ¿Qué clamores, qué nos diría la tierra esta? Libérame. Ejemplos específicos de clamores, que ustedes se acuerden de sangres, de los abortos. ¿Cuánto bebé no ha sido expulsado en sangre y clamando justicia por haber sido asesinado? ¿Qué más? La Plaza Merino, que era donde Pancho Villa ahorcaba a los que consideraba traicioneros o adversarios. Deme más lugares. Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, y que también durante el terremoto. ¿Qué más? La Alameda, que también era lugar de horcas. Y todos los más jóvenes están como asustados, pues ¿qué tanto ha pasado aquí? En la calle. Fíjese, una ocasión que andábamos en una batalla espiritual por la ciudad, una de las primeras matanzas más graves que sucedió aquí en Chihuahua, bueno, estábamos en el edificio que está justo aquí, en la bodega que está aquí, en la Nueva España, aquí, derechito. Y cerca de la casa de unos hermanos comenzó esa balacera nocturna, la primer guerrilla entre soldados y delincuentes, que los hermanos estaban como a 3 cuadras, no 2, 3 cuadras de ahí, no durmieron de las detonaciones violentas.
pero a los pocos meses en la Politécnico y Periférico de la Juventud, de los primeros crímenes abiertos, agarraron a unos y ahí los ejecutaron. Y cuando estaba yo orando sobre que iba previo a salir, el Señor me trajo eso y me dijo: llévate una botella de vino. Teníamos en la casa, Miriam de repente compra para recetas, no para estar tomando, espero. De repente me dice que se acabó. Le digo, me la voy a llevar porque el Señor me está indicando que tengo que ir a esa esquina de uno de los primeros crímenes más simbólicos, que más sacudió la ciudad, y reventarla en ese lugar, porque hay sangre que está clamando por justicia en ese lugar. ¿Cuánto dolor hay? Si nos vamos a la sierra, ¿cuánto nuestros hermanos Mancinas? ¿Y cómo se pide usted, hermana? ¿Son Mancinas qué? ¿Frías o calientes? ¿Cuánta gente no ha sido y sigue siendo violentada, asesinada? La sangre de las violaciones. Toda mujer abusada, violentada por el derramamiento de sangre, esa sangre está clamando desde la tierra. Toda mujer que ha sido golpeada, niños abusados por… Acaban de apenas pasar la noticia estos días que acaban de condenar apenas a uno de los malandros de familiares de Marcial Maciel, bueno, sus compinches, de tanto sacerdote que ha estado violentando a los niños por generaciones. ¿Se imagina cuánta sangre? Pero la sangre de Jesucristo habla mejores cosas que la de Abel. Porque la de Abel habla de crimen, habla de contaminación, de dolor, de injusticia, de violaciones, de maltrato, de robo. Pero la de Cristo, ¿de qué habla la sangre de Cristo? De perdón, de redención, de libertad, de amor, de prosperidad, de justicia. Habla mejores cosas esa sangre. ¿Por qué cree que la sociedad sufre tanto? A veces no entendemos el ambiente social. Tiene que ver también con la cantidad de clamores que desde la tierra vienen. Y hay malestares cuando de repente usted no sabe por qué, de repente los malestares de personas, porque a veces es tanto el eco en el espíritu de la sociedad que comenzamos a sentir ese dolor, porque estamos conectados con la tierra y la tierra gime porque los hijos manifiesten justicia, perdón, amor, que manifiesten la sangre redimida. Entonces comienza a cambiar el lenguaje y el eco de la tierra. Por eso las sequías, por eso las inundaciones, por eso los terremotos desastrosos. No son solo fenómenos naturales, son sacudimientos de dolor de la tierra. Pero cuando la sangre del Cordero comienza a hablar, el lenguaje es diferente. Como lo que pasó en Almolonga, en Guatemala, que era una tierra que estaba en sequía, que estaba llena de alcoholismo, de idolatría, no había cultivo, era muy escaso. Dios levanta un hombre de Dios, Mariano Rizcaché, comienza a predicar el evangelio, comienza un proceso de liberaciones, de sanidades en toda la comunidad. Llegó el momento en que el 90% del pueblo eran hijos de Dios. Ya no había necesidad de cárcel, cerraron la cárcel, no había necesidad de policía, los descontrataron a todos, nomás quedó un guardia o dos. Y a los santos patronos, los ídolos de ese lugar, los corrieron, y dijo otro pueblo: nosotros los queremos acá. Corrieron a todos los ídolos, se acabó todo eso.
cantinas cerraron, todo, y la tierra comenzó a darles agua, comenzó a manar agua, y levantan cosecha 4 veces al año, y no cualquier cosecha. Señoras zanahorias y señores cebollas y señoras papotas. Yo eso lo vi por primera vez en las noticias en TV Azteca hace muchos años, y yo dije, yo quiero ir ahí. Cuando fui a Guatemala me llevaron a ese lugar y literal tenía una foto, no sé si ya la perdí, con unas cebollotas. Tenía 2 cebollotas, yo una en cada mano, no sabía si el de en medio era yo cuando todavía tenía pelo. Eran mis hermanitos gemelos. Porque la sangre se redime, la tierra se redime. Y creo que con esto termino. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y ¿qué hizo con esa sangre? La roció sobre el pueblo. Diga conmigo, la conexión entre el ministro y el pueblo debe ser únicamente por medio de la sangre. Si la conexión entre usted y yo es emocional porque nos caemos bien, mañana nos peleamos. Sí. Y si la conexión entre usted y yo es por admiración, mañana nos peleamos también. Y si es por conveniencia, mañana nos peleamos también. Que así es como se está relacionando el pueblo de Dios ahora. A nivel almático, mental, convenenciero, económico. Y se van rompiendo las relaciones. Pero cuando el hombre de Dios le avienta la sangre al pueblo, el único lazo eterno, permanente, fuerte entre el pueblo y el que preside y el que enseña debe ser la sangre que conecta. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes y sobre todas estas cosas. Juan 6:56, Jesucristo dijo, el que come mi carne y ¿qué? Y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, conexión con el Cordero, porque es la sangre redimida. Volvemos una vez más a la sangre redimida, la conexión en él. O sea, nuestra relación con Jesucristo trasciende a una oración de Señor, te pido perdón, amén. Trasciende a un hábito, una cultura religiosa. Es una conexión eterna. O sea, el que está conectado con el Cordero a través de la sangre nunca se va a ir de él. Imposible es que los que gustaron de la redención puedan dejarla. Pero si nuestra relación es religiosa, no, es que está más chido con los cristianos que con los testigos de Jehová, pues vaya hacia donde quiera, hombre. Usted no está conectado con el Cordero todavía. Sí, porque si nos ha tocado gente, de repente yo decía, ¿qué onda? Bueno, una señora que cuando comenzamos los hermanos Domínguez, se acuerdan muy bien, cuando yo comencé a ir a la iglesia, creo que fue el último domingo que íbamos a la casa de la hermana que recibía la congregación, ¿verdad? La hermana Sara, o Sarita le decían, ¿verdad? Y la hermana y testificaba los domingos ya de repente pues ya no fue y ya después se congregaba en la iglesia católica. Y luego ya cuando nosotros comenzamos a pastorear, de repente una hermana que ya no iba y luego ya no la topamos. No, es que ahora estoy con los testigos de Jehová, hablan casi de lo mismo. No había una conexión a través de la sangre con el Cordero. No hay manera, o sea, porque esto trasciende lo intelectual, trasciende lo mental, lo emocional. Es a través de una sola sangre que hizo a todos los linajes de los hombres. Y Marcos 14:24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Los judíos malamente se quedaron a la mitad.
Y Hebreos dice, y ellos siguen sacrificando día a día a un cordero, a un buey, que es insuficiente para la redención de sus pecados. Pero Jesucristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Porque aquellos ofrecen sangre ajena y este ofreció su sangre. Y ahora entendemos por qué lo hizo, para agarrar la misma sangre de la que participamos nosotros y redimirla, y vertirla en la tierra y comenzar el proceso redentivo para la tierra y para la humanidad. Oramos. Órale pues. Órale pues.